Saludos, muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren bien. Bueno, debido a diferentes situaciones de carácter técnico que se presentaron el día de hoy, entonces pues he tomado la decisión de realizarles pues una clase asincrónica con el ánimo de que solucionar algunas dudas frente a la plataforma y a la clase como tal. Eh, pues bien, en principio, pues estamos iniciando una nueva entrega en la clase de estadística. Esta nueva entrega pues habla de probabilidad, de técnicas de conteo y distribuciones de probabilidad. También tenemos dos actividades para que por favor las revisen. Uno es el taller o bueno, el cuestionario como tal de la asignatura y el otro es la parte de una aplicación o un juego sobre técnicas de conteo. Entonces, para que por favor las vayan mirando, las vayan revisando y pues obviamente revisar el material de la plataforma que es muy importante en este momento. Vamos como les digo, voy a hacer aquí una clase pues para hablarles sobre las técnicas de conteo, perdón, sobre la probabilidad, sino que pues esta es la introducción a las diapositivas. Estas las diapositivas que tienen en el curso, también las pueden descargar, las pueden mirar, las pueden revisar con el ánimo de que pues puedan solucionar dudas frente a todo lo que estamos trabajando o lo que vamos a trabajar acá. Aquí no hay que hacer ningún entregable, no hay que hacer eh, pues ningún archivo que se tenga que entregar. Aquí la cosa es un poco más sencilla, más fácil. Ya todo depende del cuestionario que nosotros hagamos, ¿sí? Entonces el tema fuerte, pues digamos que era la parte descriptiva, que es donde más se trabaja, es lo que más trabajan ustedes, pero la probabilidad pues también es muy importante. Listo, entonces vamos a arrancar. Bueno, pues nosotros arrancamos con el estudio de la probabilidad. Entonces existe la posibilidad, o bueno, matemáticamente podemos medir cuál es la probabilidad o la ocurrencia de un evento cualquiera. Entonces todos los eventos en la naturaleza son al azar. Si llueve es al azar, si hace sol está al azar, si el cielo está despejado es al azar. Sí, o sea, nosotros salimos a la calle y no sabemos qué nos va a pasar porque muchas de las situaciones son al azar. Entonces nosotros no sabemos si está haciendo sol y a los 5 minutos está lloviendo, como pasa en Bogotá, ¿sí? Pero entonces eso tiene una probabilidad, ¿sí? O sea, tiene una probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Y eso nosotros lo podemos matematizar. Entonces, nosotros llamamos a cualquier cosa un experimento, ¿sí? Un experimento aleatorio. Y esos experimentos aleatorios pues tienen diferentes resultados. Entonces, esos resultados difieren de las situaciones o del contexto que tiene cada una de las situaciones que se presentan en, pues en la naturaleza, en el continuo vivir, en las diferentes situaciones que se presentan, ¿sí? Entonces uno puede decir que uno puede lanzar el dado y siempre sacar 6. Eso es, digamos, es imposible, sacar siempre 6 en todos los lanzamientos. O que usted diga, no, es que si yo cojo y lanzo el dado con la mano de cierta manera, entonces voy a obtener siempre pares. Entonces, esas son las situaciones que cambian, ¿sí? O sea, va a cambiar porque el roce del dado con la mano es diferente, el aire que está circundando el dado es diferente, la fuerza que usted le está imprimiendo es diferente. Entonces, todo es diferente y a eso se le llaman experimentos aleatorios. Entonces, como nosotros tenemos ciertos resultados, o sea, nosotros tenemos una gama de resultados a los cuales pues podemos, digamos, echar mano frente a eso se le llama el espacio muestral. Entonces, el espacio muestral son todos los posibles resultados que tenemos de un experimento aleatorio, ¿sí? Entonces, el espacio muestral son todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Entonces, si nosotros vamos digamos, al evento donde nosotros queremos lanzar una moneda al aire y revisar en qué cae, ¿sí? Antes de eso, antes de revisar el resultado, antes de mirar en qué cae la moneda, entonces tenemos dos posibilidades. O sea, nosotros ya sabemos que la moneda tiene dos posibilidades, o es cara o es sello. Entonces, esas dos posibilidades es lo que se expresa como el espacio muestral, ¿sí? Son todos los posibles resultados. ¿Cuáles son todos mis posibles resultados entre cara y sello? Entonces, o es cara o es sello, ¿cierto? O miremos en el dado, por ejemplo. O en el dado, por ejemplo, entonces hagámoslo aquí. Entonces,
Por ejemplo, en el dado, ¿sí? En el dado de 6 caras, en el dado, pues el espacio muestral, o sea, ese omega, entonces, ¿qué está dado? Como el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 y el 6, ¿cierto? Un dado de 6 caras, pues tiene la posibilidad de que cuando yo lo lance, entonces me aparezca o el 1 o el 2 o el 3 o el 6, bueno, no importa, ¿sí? Pero tengo un espacio muestral, o sea, tengo todos los posibles resultados que puedo obtener. Bien. Si nosotros estamos hablando de del mazo de cartas o de la baraja de cartas que pues, muchos conocemos, en la que están las picas, los corazones, los tréboles, los diamantes, el espacio muestral es toda la baraja, ¿sí? Todas las cartas que nosotros saquemos de ahí, ese es el espacio muestral. Es decir, todas estas cartas que estamos viendo en este momento, es el espacio muestral que nosotros tenemos frente al mazo de cartas, ¿sí? Entonces son todos los posibles resultados. Bien, entonces, como ya sabemos que existe un espacio muestral, ¿sí? O sea, que existen o que ya sabemos cuáles son los posibles resultados que puede obtener uno en un experimento aleatorio, ¿sí? Entonces, digamos, si yo quiero sacar una carta específica del mazo, pues yo tengo que saber cuáles son todos los posibles resultados que tengo del mazo. Si yo quiero lanzar un dado y obtener un número, pues yo necesito saber cuál sería el posible número que me salga. Entonces, allá va la probabilidad. Entonces, la probabilidad se distribuye desde dos puntos de vista, los puntos objetivos y los subjetivos, ¿sí? Los objetivos, pues desde el punto de vista clásico, que es el más importante, el que más se usa, el que vamos a trabajar, y el empírico depende de los datos de el contexto, ¿sí? De un contexto histórico, por ejemplo, lo que trabajábamos en estadística descriptiva, allá el ejercicio que ustedes hicieron de las tablas de frecuencia, allá llamamos la frecuencia relativa, esa es la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista empírico. El punto de vista clásico, tenemos probabilidades iguales, la de la moneda, la del dado, la de las cartas. En cambio, el empírico depende de los datos que estábamos trabajando en ese momento. Si usted estaba haciendo su ejercicio de estadística descriptiva, donde estaban hablando sobre eh, la prueba que se hizo de la dieta, ¿sí? Del programa de dieta, entonces uno puede conocer la probabilidad de ocurrencia de cierta situación teniendo en cuenta esos datos históricos, ¿sí? Entonces, la probabilidad de un dato histórico, ¿cierto? Pero entonces depende del contexto. En cambio, el clásico, pues ya hablamos de cosas que ya conocemos, que ya están ahí estipuladas y que ya podríamos conocer su resultado. Y el otro es el subjetivo, la opinión personal, ¿cierto? Entonces, cada uno de nosotros se levanta, no se arregla, va a salir a su trabajo, va a salir a la calle, y usted mira al cielo y dice, ¿va a llover o no va a llover? ¿Sí? Cada persona tiene su concepto de cómo está el clima todos los días. Todas las personas se levantan con cierto humor, ¿cierto? Con cierto sentimiento. Entonces, hay cierta probabilidad. Esta probabilidad subjetiva le sirve mucho ya cuando se trabaja con pues, mucho tiempo, ya ustedes la podrán manejar, donde usted dice, no, si esa estructura está ajustada o está realizada o está construida de cierta manera, voy a tener accidentes con ese personal, ¿sí? O esta persona siempre se accidenta cuando se sube al tercer piso, ¿sí? Eso ya es probabilidad subjetiva, porque usted ya conoce muchas cosas, usted conoce los contextos, ha vivido los contextos, ¿sí? Entonces usted, la probabilidad de que la puerta se caiga de un empujón, pues es, no sé, el 70%, es porque usted ya sabe, usted ya conoce, ¿sí? Usted siempre estamos expuestos a la experiencia de la persona, entonces la opinión personal es muy importante en la probabilidad. Esto lo usan mucho los corredores de bolsa, donde pues venden, compran, ¿sí? Compran acciones, venden acciones, ¿sí? Ustedes lo utilizan para medir el riesgo, ¿sí? Entonces cuando están mirando un índice, entonces, uy, este índice que pasó aquí, o esta persona, por favor, ¿sí? O sea, hay situaciones en las que ya se conocen y hay un contexto ya específico de las cosas. Si no tenemos esta opinión personal, entonces vamos a hacer aquí la parte, vamos hacia la parte empírica, o sea, recolectamos datos, revisamos datos y eh, a partir de esos datos, entonces hacemos pues la probabilidad.
Si ya conocemos todos los datos y ya sabemos qué es lo que va a pasar o cómo se distribuye esa probabilidad, pues vamos desde el punto de vista clásico. Entonces, la probabilidad clásica, entonces nos habla de los casos favorables, entonces se puede medir. Se puede medir desde el punto de vista de los casos favorables entre el número de casos totales posibles. Entonces, volvemos. ¿Listo? Bien, entonces, la probabilidad clásica, ¿qué nos permite medir? El número de casos favorables, o sea, las veces en las que fue exitoso su experimento aleatorio sobre el número total de casos posibles. Entonces volvemos al caso de la moneda, por ejemplo. Entonces, la moneda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la probabilidad, entonces acá, la probabilidad de obtener cara en la moneda, ¿sí? De obtener cara. Entonces, ¿cuántas caras tiene la moneda? Una, ¿cierto? Una. ¿De cuántas posibles? De dos. O sea, de dos posibles, o sea, del cara y de sello. Por eso es importante tener acá el espacio muestral. El espacio muestral, ¿sí ven? Entonces, en la parte de abajo, en la parte del denominador, siempre vamos a tener el espacio muestral y en la parte de arriba los casos favorables que estamos buscando. Entonces, miremos aquí otro ejemplo. Queremos calcular la probabilidad de obtener un 3 de un dado de 6 caras equilibrado, ¿sí? O sea, un dado de 6 caras que nosotros lancemos. Entonces, ¿cuántos 3 hay en el dado? Uno, vean, solo uno, solo hay un 3 en el dado. ¿De cuántos resultados posibles? De 6. Entonces, ¿por qué este es el espacio muestral? ¿Sí? Recuerden que nosotros hicimos el espacio muestral del dado, que el espacio muestral del dado pues era 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay 6 posibles caras del dado en la cual nosotros queremos medir la que caiga en 3 del primer intento. Entonces cogemos y hacemos el fraccionario, o sea, 1 entre 6, y aproximadamente nos va a dar 0,166, que al multiplicarlo por el 100% nos va a dar un porcentaje. Entonces, por eso ustedes escuchan o ustedes hablan desde, hay una probabilidad del 70% de que ocurra, hay una probabilidad del 30% de que ocurra. Realizando la operación podemos observar que se tiene un 16,6% de probabilidad de obtener un 3 en el primer lanzamiento, ¿sí? Ojo, es muy diferente yo lanzar el primer dado, ¿sí? Y obtener un 3, y si quiero volver a tener un 3, ya la situación cambia y se vuelve una probabilidad condicional, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso y cómo se describen los fenómenos o cómo se describen los eventos desde la probabilidad, porque eso es lo que nos va a decir si es clásica o si es condicional, o sea, si son mutuamente excluyentes, si no lo son, si son independientes, ¿sí? Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora sí, como tenemos una probabilidad de ocurrencia, también tenemos la probabilidad de no ocurrencia. O sea, nosotros podemos calcular cuándo las cosas no ocurren o cuál es la probabilidad de que no ocurra un evento. Eso quiere decir que es el otro lado que no vemos, o sea, lo que nosotros, digamos, obviamos, ¿sí? O dejamos por allá olvidado de la probabilidad. Entonces, esa probabilidad de no ocurrencia se denomina como Q de A. Esta probabilidad que tenemos acá es la probabilidad de no ocurrencia. La probabilidad de no ocurrencia. ¿Listo? La probabilidad de no ocurrencia. Entonces, la probabilidad de no ocurrencia, pues es muy fácil de calcular. Simplemente es el 1, ¿sí? Es el 1 menos la probabilidad de éxito, o sea, el PDA. O sea, la probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito. Entonces, ¿qué pasa? Que la probabilidad de no ocurrencia más la probabilidad de ocurrencia, o sea, de éxito,
O sea, la de éxito y la de no éxito deben ser igual a 1. Recordemos que las probabilidades se miden entre un intervalo de 0 y 1. O sea, no nos podemos pasar, porque este sería, digamos, el 0% y este sería el 100%. No nos podemos pasar de ese 100%. ¿Recuerdan en las tablas recuerden en las tablas de frecuencia, cuando estábamos midiendo la frecuencia relativa? La frecuencia relativa no podía pasar de 1 y el porcentaje no podía pasar de 100. Eso relaciona estos dos conceptos rápidamente, ¿sí? O a la probabilidad rápidamente. Bueno, entonces queremos calcular la probabilidad de sacar un as, ojo ahí, de probabilidad de sacar un as de la baraja de 52 cartas en un solo intento. Ojo ahí la situación. Queremos sacar un as, cualquiera de los cuatro, ¿sí? Recuerden que en la baraja hay 4 ases, pero queremos sacar uno en el primer intento. Entonces, tenemos 4 cartas de as sobre 52 posibles, ¿cierto? Entonces, recuerden que el espacio muestral es de 52 cartas. Entonces, hacemos la división, 4 entre 52 y tenemos un 7.7% de éxito. O sea, de que usted vea el mazo, coja una carta, la que sea, y tiene un 7% de escoger y que salga un as. Si lo vemos desde el otro punto de vista, ¿sí? Desde la probabilidad de no éxito o la probabilidad de no ocurrencia, pues tenemos un 92.3% de fallar. ¿Sí ven? Tenemos un 92% de fallar. Entonces, fíjense la situación, o vemos desde el punto de vista donde podemos dar la probabilidad de éxito o la probabilidad de no éxito. Bueno, como les decía, entonces ya saliendo aquí un poco, de la probabilidad empírica, pues depende de los datos contextualizados de un evento en particular, de unos datos en particular. Entonces se utiliza la misma ecuación de la probabilidad clásica, pero la diferencia es que aquí no vamos a tener el espacio muestral como tal ya definido, sino que nos toca definirlo o nos toca consultarlo o necesitamos ir a averiguar lo que hacíamos con el ejercicio que teníamos para entregar. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos estadística descriptiva y realizamos las tablas de frecuencia, calculamos la frecuencia relativa de cada entrada o intervalo. Esta la podemos asociar con la probabilidad empírica del contexto trabajando. Entonces, fíjense acá. Entonces, el 1 de febrero de 2003 explotó el transbordador espacial Columbia, es Columbia, no Colombia, explotó el transbordador espacial Columbia. Este fue el segundo desastre de 113 misiones espaciales de la NASA. Entonces, fíjense que nos están dando un contexto, ¿sí? Una información detallada de cierta situación que está ocurriendo en este momento. Por eso se llama probabilidad empírica. Con base en esta información, ¿cuál es la probabilidad de que una futura misión concluya en éxito? ¿Listo? Entonces dicen, ¿cuál es la probabilidad de que una futura misión concluya en éxito? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues simplemente cogemos 111 misiones que han sido favorables, ¿cierto? Porque aquí solo dicen que es la segunda, miren, el segundo desastre. Entonces simplemente escoger 113 menos 2, o sea, 111. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Y lo dividimos entre todos los casos favorables, entre todas las misiones. Entonces eso quiere decir que tenemos un 98% de éxito. O sea, la NASA tiene un 98% de éxito a pesar de que ha tenido dos desastres o dos accidentes o dos situaciones en las que ha tenido, pues, ahí percances. ¿Sí ven? Pero entonces a lo que vamos aquí es que utilizamos unos datos históricos, ¿sí? Unos datos empíricos y del contexto. La probabilidad subjetiva, entonces, bueno, pues lo que les nombraba es este tipo de probabilidad, se basa mucho en la experiencia, datos y contexto del individuo. Los abogados, médicos y sobre todo en los negocios se usa mucho este enfoque. Puede tener varias desventajas. ¿Cuáles son las desventajas de la probabilidad subjetiva? Las estimaciones subjetivas suelen ser difíciles de comprobar y si son cuestionadas. Y si son cuestionadas. Entonces, por ejemplo, entre dos médicos van a hacer una operación, ¿sí?
van a hacer una operación, dos médicos, hemos llamado a dos cirujanos y cada cirujano está mirando un paciente. El primer cirujano dice, yo tengo la probabilidad de que se salve de un 60% y el otro no, que de un 50%. Entonces, la experiencia de cada uno les da la posibilidad de tener una probabilidad. Y entonces, una influye en el otro. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos ahí, los prejuicios pueden influir. Entonces, por eso, cuando el médico va a hacer una operación, le pregunta a usted muchas cosas, que si fuma, que si toma, que si hace ejercicio, porque pues dependiendo de eso, pues digamos las situaciones son más favorables, su cuerpo es mejor, o bueno, es un cuerpo mejor adaptado, si hace ejercicio, pues la saturación de oxígeno es mejor, si no toma, pues obviamente sus órganos internos están mejores, si usted no fuma, pues obviamente sus pulmones son mejores, etcétera, etcétera, etcétera. Y con ese tipo de cosas, pues puede, pues, digamos, dar el aval de la situación. Bueno, hasta aquí vamos en la probabilidad simple, ¿sí? Probabilidad simplona, ¿sí? La simplona, la que utilizamos para medir cosas simplonas, ¿sí? Vamos a ver la regla de la suma. Entonces, bueno, entonces aquí con ese recorrido de la probabilidad, pues tenemos la probabilidad, pues tiene condiciones o puede tener otro tipo de situaciones o de contextos. Como les decía, es muy diferente sacar una carta, ¿sí? Sacar una carta de as y luego sacar una carta de rey, por ejemplo. Entonces tenemos dos situaciones muy diferentes ya, pero seguimos usando la ecuación de la probabilidad clásica. Entonces la regla de la suma contempla la posibilidad de calcular la probabilidad de ocurrencia de un evento A, o sea, ya tenemos un evento, y del evento B, o sea, dos. Entonces, de que ocurra A o de que ocurra B o que ocurran ambos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, o que ocurra A o que ocurra B o los dos al mismo tiempo, como único resultado de un procedimiento. Entonces, veamos con atención que ahora no solo hablamos de la probabilidad de un único evento, sino que ya podemos involucrar dos o más al mismo tiempo. Entonces, lo que les decía, ya la situación ya se empieza a volver un poquito más compleja pero no difícil, ¿sí? O sea, es compleja, pero no difícil. Entonces, la probabilidad de A o B, ¿sí? Entonces, O, listo, el O, entonces A o B. Entonces, cuando hablamos de A o B, la probabilidad se suma, ¿sí? Entonces, se suma o se resta, bueno, ahí está. Entonces, dice que la probabilidad de un ensayo, entonces ocurre el suceso A o ocurre el suceso B o ocurren ambos al mismo tiempo. Bien. Entonces, para explicar la regla de la suma, los eventos deben ser mutuamente excluyentes. Entonces, ¿qué quiere decir ese término de mutuamente excluyentes? Esto quiere decir que cuando un evento ocurra, ninguno de los eventos puede ocurrir al mismo tiempo. O sea, que ocurra A no quiere decir que ocurra B, ¿sí? Entonces, que ocurra A no quiere decir que ocurra B al mismo tiempo, ¿sí? O que se ocurren al mismo tiempo, uno no se mete en el otro, por así decir, ¿sí? Entonces, casi que suceden, ¿sí? Pueden suceder al mismo tiempo, pero con condiciones diferentes. ¿Listo? Eso quiere decir que son mutuamente excluyentes. Entonces, que pueden ocurrir al mismo tiempo, pero uno no está metido en el otro, ¿sí? O sea, la probabilidad de A no depende de B y B no depende de A, porque pues esa es otra regla, esa es otra situación. Entonces, por ejemplo, si al lanzar un dado queremos medir la probabilidad de que caiga un número 4 o mayor, entonces ojo ahí, si al lanzar un dado queremos medir la probabilidad de que caiga un número 4 o mayor y un número 2 o menor. Entonces, fíjense ahí la situación. Entonces, tenemos dos espacios muestrales porque son dos situaciones diferentes. Entonces, un espacio muestral que nos muestra el 4 o mayor, o sea, 4, 5 y 6, porque nos dice 4 o mayor, o sea, 4, 5 y 6. Y el otro espacio muestral del evento B, donde es un número 2 o menor, o sea, 2 o menor sería 1 y 2 nomás. Entonces, tenemos dos espacios muestrales.
Entonces, si el resultado se encuentra en el primer grupo, no puede estar en el segundo. Eso significa que son mutuamente excluyentes. Estas dos situaciones son mutuamente excluyentes. Eso quiere decir que A no está en B, ni B está metido en A, ni se están conjugando, ni nada. O sea, una situación como muy independiente una de la otra. Bueno, entonces, de esta manera, si tenemos dos o más eventos mutuamente excluyentes, la regla especial de la suma se expresa de la siguiente manera. Entonces, sumamos la probabilidad del evento A con la probabilidad del evento B. ¿Sí? La sumamos, simplemente sumamos las dos probabilidades y ya. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que contempla, digamos, esta situación de manera explícita. Entonces dice, una máquina automática llena bolsas de plástico con una combinación de frijoles, brócoli y otras verduras. La mayoría de las bolsas contiene el peso correcto, aunque como consecuencia de la variación del tamaño del frijol y de las otras verduras, un paquete podría pesar menos o pesar más. ¿Sí? Ojo ahí la situación. Puede pesar menos o puede pesar más. Una revisión de 4.000 paquetes que se llenaron al mes pasado arrojó los siguientes datos. Entonces tenemos ahí los datos. Entonces, los de menos peso, o sea, los del evento A, entonces son 100 paquetes, hay 100 paquetes con menos del peso, o sea, hay una probabilidad del 0.025, fíjense acá, ¿sí? Entonces, aquí que usamos la probabilidad simple, o sea, 100 sobre 4.000, o sea, 100 paquetes sobre los 4.000 que se revisaron. El peso correcto, o sea, los paquetes que dieron el peso correcto, o sea, el evento B, 3.600, o sea, una probabilidad de 0,9, ¿sí? Una probabilidad de 0,9, o sea, del 90% de que un paquete salga con el peso justo. Y más peso, o sea, que pese un poquito más o que tengan más peso del recomendado, entonces son 300 paquetes, o sea, una probabilidad del 0.075%. O sea, una probabilidad del 7.5% de que salga un paquete con mayor peso. Entonces, atendiendo esta situación, ¿cuál es la probabilidad de que un paquete en particular pese menos o pese más? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que un paquete o pese menos o pese más? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos el mismo cuadrito. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un paquete en particular pese menos o pese más? Entonces, simplemente es sumar la probabilidad de que pese menos más la probabilidad del que pese más, o sea, tenemos una probabilidad del 10%. O sea, hay una probabilidad del 10% de que un paquete o pese más o pese menos. ¿Listo? Nótese que los eventos son mutuamente excluyentes. Entonces, fíjense en la situación. Piensen un poquito en la situación o en el contexto que se está viendo. Entonces, son mutuamente excluyentes, ¿por qué? Porque si yo cojo un paquete, ¿sí? Al azar, yo meto la mano por allá en esos 4.000 paquetes y saco uno, o pesa más o pesa menos, ¿sí? No puede pesar más y pesar menos al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que nos dice aquí la conclusión. Nótese que los dos eventos son mutuamente excluyentes. Eso quiere decir que un paquete no puede pesar menos y puede pesar más al mismo tiempo, ¿sí? O es una cosa o es la otra, pero no las dos al mismo tiempo, porque son mutuamente excluyentes. Eso quiere decir que no hay ninguna relación entre los dos, ¿sí? Entonces son mutuamente excluyentes porque o pesa más o pesa menos, pero no puede pesar más y menos al mismo tiempo. Yo les decía que este ejemplo es muy bueno para representar eso. Entonces, otro ejemplo. En un mazo tradicional de dos cartas, queremos medir la probabilidad de extraer una carta de diamantes o una carta de tréboles. O sea, a ustedes le muestran las cartas y le dicen, bueno, saque una carta de diamantes o de tréboles. ¿Sí? O de diamantes o de tréboles. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues primero miramos o medimos la probabilidad de sacar una carta de diamantes. Sabemos que hay 13 cartas de diamantes sobre 52 posibles. Sabemos que hay 13 cartas de tréboles de las 52 posibles. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Nos dice, pues sume las probabilidades. O sea, sume la probabilidad de diamantes más la probabilidad de tréboles. Si sumamos nos da 26 sobre 52, o sea, hay un 50% de probabilidad de que usted meta la mano en el mazo, ¿sí? Y saque una carta o de diamantes
o de tréboles. ¿Listo? Ahí está. Entonces ahí tenemos el procedimiento como tal. Entonces, cuando tenemos eventos mutuamente excluyentes, procedemos de manera que podamos sumar la probabilidad. Pero, ¿qué sucede cuando no lo son? O sea, cuando los datos no son mutuamente excluyentes, cuando los eventos no son mutuamente excluyentes. O sea, cuando perdemos esa posibilidad de que uno ocurra por acá y el otro esté por acá y ninguno de los dos se relacione. Entonces, vamos a mirar eso. Eso es como la regla especial de o bueno, la regla de la suma como tal. Entonces, cuando dos eventos tienen puntos en común, ¿sí? Cuando dos eventos tienen puntos en común, aplicamos la regla general de la suma. De este modo, o desde el punto de vista de los diagramas de Venn, tendríamos lo siguiente. Entonces, tendríamos un conjunto para el evento A, un conjunto para el evento B, y la intersección, recuerden aquí, la intersección de los dos conjuntos, pues es la probabilidad de A y B. O sea, o puede ocurrir A, o puede ocurrir B, o pueden ocurrir los dos al mismo tiempo. ¿Sí ven? O puede ocurrir A, o puede ocurrir B, pero en este caso pueden ocurrir los dos al mismo tiempo. O sea, sí tienen puntos en común, o sea, no son mutuamente excluyentes. Si no tienen puntos en común, entonces la probabilidad de A va a estar por allá a un lado, la probabilidad de B va a estar por allá alejada, ¿sí? Como el caso de las cartas, o son diamantes o son tréboles, ¿sí? O son diamantes o son tréboles, ¿sí? En cambio aquí en este lado, pues pueden ser eh, los reyes blancos, los reyes negros, perdón, los reyes rojos y el rey de corazones, por ejemplo. Entonces ya hay algo en común, el rey de corazones, ¿sí? Hay dos cosas en común o hay un punto en común ahí. Entonces fíjense, las dos cosas son totalmente diferentes. El de la derecha es mutuamente excluyentes, eso quiere decir que la probabilidad de A está alejada de la probabilidad de B y no tienen puntos en común. Y el de la izquierda tienen puntos en común y se expresa utilizando la intersección. De este modo, entonces, sumamos la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B y le restamos la intersección. Le vamos a restar esa intersección, porque son los puntos en común que nos perturban, digamos, la probabilidad. También se puede expresar como la unión A unión B, entonces A unión B, la A unión B. Entonces sería la probabilidad de A más la probabilidad de menos la probabilidad de la intersección de los datos. La intersección, recuerden que es la intersección como los puntos en común que hay entre dos conjuntos. Por eso siempre hacemos alusión a esa situación. Cualquiera de las dos se puede usar, cualquiera de las dos sirve, cualquiera de las dos simboliza lo mismo. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo donde ya tengamos que usar obviamente esta probabilidad. Entonces tenemos un mazo tradicional de 52 cartas, tenemos un mazo tradicional de 52 cartas, donde queremos calcular la probabilidad de extraer un rey, recuerden cuántos reyes hay, cuatro reyes, o una figura, o una carta de figura negra, o una carta de figura negra. ¿Cuáles son las cartas de figura negra? Pues las J, las Q y las K, ¿cierto? Y el rey hace parte de las K, o sea, el rey, el knight. Bueno, entonces en este caso, entonces el evento A que sea rey, el evento B que sea una carta o una figura negra, y la intersección que sea tanto rey y figura negra. Porque recuerden que hay dos reyes negros, ¿sí? Hay dos reyes negros, ¿sí? Bueno, entonces la probabilidad de A que sea rey, recuerden que tenemos cuatro reyes en la baraja, la probabilidad de que sea, la probabilidad de que sea una figura negra, tenemos tres figuras negras, ¿sí? La J, la Q y la K, pero tenemos dos barajas negras, son los tréboles y las picas, o sea, son seis. Y la probabilidad de que salga, que sea tanto rey como de figura, pues serían dos. O que salga el rey de tréboles o que salga el rey de picas, ¿sí? Que son negras. Entonces, sumamos la probabilidad, le restamos la intersección y nos daría un 15%, ¿sí? La probabilidad de A, la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Entonces, ahí está, ¿sí ven? Un ejemplito paso a paso, cómo se hizo, cómo se tiene.
que siempre hemos trabajado, digamos, las cartas como, como una, como una, bueno, miremos otro ejemplo, haz el mismo ejemplo. Bueno, expresado ya desde el punto de vista de los diagramas de Venn. Entonces, tenemos el conjunto A de que sea rey, tenemos el conjunto B de que sea figura negra y la intersección B de que sean ambos, ¿sí? Entonces, ahí está. Bien, entonces, otro. Cada año llevan a cabo exámenes físicos de rutina como parte de un programa de servicios de salud para los empleados de General Concrete Inc. Se descubrió que el 8% de los empleados requieren calzado ortopédico. Se descubrió que el 8% de los empleados requieren calzado ortopédico. 15% necesitan tratamiento dental mayor y 3% tanto zapatos ortopédicos como tratamiento dental mayor. Entonces fíjense que ya nos están dando aquí los tres eventos o las tres situaciones que necesitamos. El evento A, que necesite zapatos, el evento B, que necesite tratamiento dental, y la intersección, ¿sí? Que necesite tanto zapatos como tratamiento dental. Entonces ya tenemos ahí, ojo con los contextos. Entonces, A, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado elegido de forma aleatoria requiera zapatos ortopédicos o tratamiento dental mayor? ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado elegido de forma aleatoria requiera zapatos ortopédicos o tratamiento dental mayor? Y B, muestre la situación de forma de diagramas de Venn. Entonces, miremos. Pero está aquí el... Bueno, entonces hagamos este ejercicio. Bueno, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado elegido de forma aleatoria? Entonces, ojo aquí. Ya tenemos la probabilidad de A. Listo, la probabilidad es del 8%, o sea que necesite. Descubrió que el 8% de los empleados requieren calzado, o sea, 8%, o sea, 0,08. ¿Listo? Entonces tenemos que bajarlo al decimal. La probabilidad de B, entonces sería el 15%, o sea, 0,15. Y la probabilidad que necesiten tanto en los zapatos como la dental, entonces sería un 3%, o sea, 0,03. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado al azar, o sea, si los tenemos todos en fila, ¿sí? Por ejemplo, o los tenemos todos reunidos allá en un salón, y que yo diga, bueno, pase el siguiente, y el siguiente me diga, bueno, ¿usted qué necesita? No, pues necesito tanto zapatos como dientes. Entonces esa es la probabilidad. O sea, esa es la situación de forma aleatoria. Entonces en este caso la probabilidad de A o B es igual a la suma, ¿no? Entonces a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, o sea, de A intersección B. Entonces sería 0,08 más 0,15 menos 0,03. Entonces sacamos ahí la operación. 0,08 más 0,15 menos 0,03. O sea, sería 0,2. O sea, esa probabilidad, entonces sería igual, voy a ponerlo aquí para que se vea, del 0,2. Eso quiere decir que tiene una probabilidad del 20%. Bueno, ojalá se alcance a ver ahí. De un 20%. ¿Listo? Un 20% de probabilidad. Muestra esa situación en forma de diagramas de Venn. Pues entonces tenemos aquí la probabilidad de A, ¿sí? Que sea aquí del 0,08%. Voy a trazar aquí el segundo, o sea, el de B acá, que es 0,15. Y la intersección, ¿no? La intersección que es equivalente a 0,03. ¿Listo? Entonces ahí está. ¿Sí ven? Muy fácil, muy sencillo. Pero pues hay que leer a veces un poquito más el contexto. ¿Sí ven? Hay que leer un poquito más el contexto de la situación.
Entonces, ahí va. Ahora miremos regla de la multiplicación. Entonces, la multiplicación. Entonces, aquí nos hablan de que los elementos sean independientes. O sea, aquí sí pueden ocurrir dos eventos al mismo tiempo. ¿Sí? Aquí sí necesitan que ocurran al mismo tiempo. ¿Sí? Pero que uno no interfiera en el otro. De que uno no interfiera en el otro. O sea, que sean netamente independientes. De que el evento A o la probabilidad de A o la probabilidad de que ocurra el primer evento no interfiera en el segundo o que el segundo no interfiera en el primero. Entonces son reglas, son independientes. La independencia, entonces si un evento ocurre no tiene ningún efecto sobre la probabilidad de que el otro evento acontezca. Supongamos que alcanzamos, si lanzamos al aire dos monedas. Entonces supongamos que lanzamos al aire dos monedas. El resultado del lanzamiento de la moneda A, que puede ser cara o sello, no altera el resultado de la moneda B, que también puede ser cara o sello. ¿Sí? Entonces, lanzar dos monedas, la primera no interfiere a nada. ¿Sí? Entonces, la regla especial de multiplicación nos dice que podemos coger cada evento y multiplicarlo. ¿Sí? Cada evento multiplicarlo. Pero si son independientes. Si son independientes. Si son independientes podemos hacer eso. Si no son independientes, pues ya son o digamos otro tipo de regla, otro tipo de condición. Entonces, nótese que usamos la letra I, ¿sí? I, o sea, A, I, B, I, C, como representación de la probabilidad que queremos calcular por medio de la regla de la multiplicación, a comparación de la regla de la suma que usamos el O. ¿Listo? Entonces, A, O, B, O, C. Cuando hacemos O, utilizamos la suma. Cuando utilizamos el I, entonces utilizamos la multiplicación. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Entonces el experimento de Mendel. Si dos chícharos se seleccionan al azar sin reemplazo, ¿qué quiere decir sin reemplazo? Que usted lo coge en su mano, pero no lo vuelve a poner, ¿sí? Entonces usted lo agarró en su mano y ya se quedó en su mano, ¿sí? Entonces, ojo, ese es el sin reemplazo. Entonces, sin reemplazo es que usted agarra algo en la mano y no lo devuelve, ¿sí? No lo devuelve al espacio muestral, sino que lo mantiene en su mano. Calcula la probabilidad de que la primera selección tenga una vaina verde y la segunda una vaina amarilla, sin considerar el color de flor. Entonces veamos la imagen. Entonces estos son los chícharos y entonces nos dicen, calcula la probabilidad de que la primera selección tenga una vaina verde. Entonces la vaina verde es como el tallito verde, ¿sí? Y la segunda una vaina amarilla, ¿sí? Entonces veamos aquí. ¿Cuántas verdes? Entonces la, pro, la, la probabilidad de A. ¿Cuál es la probabilidad de A? De que tengan una vaina verde. Entonces fíjense acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, son 8 posibles de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Esa es la probabilidad de que, esta es la probabilidad de que yo extraiga, o de que podamos extraer una flor de vaina verde, pero la segunda de una vaina amarilla. Entonces, ojo aquí. Listo. Entonces las de vaina amarilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 posibles, pero ojo, ojo, ya no hay 14 flores, ahora hay 13 flores. ¿Sí? Entonces se modificó el espacio muestral. Se modificó el espacio muestral. ¿Qué pasó? En el primer paso, ¿qué dice? Que usted coja una, que meta la mano ahí y saque una flor, ¿sí? Y que esa flor tenga un tallo verde. Pero usted se quedó con la flor en la mano, ¿sí? Usted se quedó con la flor en la mano. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no hay 14 flores, ahora hay 13 flores de donde usted va a sacar la flor amarilla, ¿sí? Entonces fíjense cómo se modificó el espacio muestral. Entonces, de este modo, pues ahí sí ya multiplicamos la probabilidad. ¿Listo? Entonces, la probabilidad de que saquemos el tallo verde, la probabilidad de que sacamos el tallo amarillo,
Entonces, miren, sin reemplazo, ¿sí? Entonces se altera el espacio muestral. Alteramos el espacio muestral porque yo no devolví la flor. O sea, yo no la cogí, la miré, dije, ah, sí es verde y la devolví. No, dije, ah, sí es verde y me la quedé. Entonces se modificó el espacio muestral. De este modo, pues entonces tenemos ya las dos probabilidades, las multiplicamos y ahí nos da el valor. Se tiene un 26% de probabilidad de sacar un chícharo verde y luego un chícharo amarillo. Así de sencillo y de fácil es. A veces hay que leer un poquito más, hay que leer 2, 3 veces, 4 veces, pero pues bueno, lo tenemos que hacer para poder entender. La regla especial de la multiplicación, entonces ojo aquí, entonces aquí seguimos trabajando regla especial de la multiplicación, sí, porque aquí se multiplica y se multiplica y se multiplica. Bueno, veamos otro ejemplo. En un mazo tradicional de 52 cartas, se quiere medir la probabilidad de sacar un as en el primer intento y luego sacar un rey en el segundo intento. Entonces, calcula la probabilidad devolviendo la primera carta y calcula la probabilidad sin devolver la primera carta. Entonces, fíjense ahí la situación, vamos a hacerlo. Entonces, la probabilidad de A, o sea, de sacar un as, es de 4 entre 52. ¿Listo? Vamos a hacer el punto A. ¿Listo? Vamos a hacer el punto A, devolviendo la carta. ¿Eso qué quiere decir? Que la probabilidad de B, o sea, la probabilidad de sacar un rey, también es 4 sobre 52. Porque yo cogí la carta, la miré y la devolví. O sea que no alteré el espacio muestral. Vuelvo a tener las 52 cartas allá. Entonces, la probabilidad de A y de B es igual a 4 sobre 52 por 4 sobre 52. Entonces acá arriba nos daría 16 y acá abajo nos daría un jurgo. Entonces nos daría 2704. Que al calcular la probabilidad, o sea, 16 entre 2704, nos da una probabilidad muy, muy chiquita. 0,0059. Si lo multiplicamos por 100, nos da un 0,59%. O sea, ni siquiera el 1%. ¿Sí? Ahora veámoslo desde el otro punto de vista, desde el punto B, calcular la probabilidad sin devolver. Entonces, tracemos aquí una línea, sin devolver. Entonces, la probabilidad de A, o sea, de sacar un as, pues sería 4 sobre 52. Y la probabilidad de B, o sea, la probabilidad de sacar un rey, hay 4 reyes, pero ya no hay 52 cartas, hay 51. Porque cogimos la primera carta y nos la quedamos en la mano. Entonces, la probabilidad de A y B, entonces sería igual a 4 por 52 por 4 sobre 51. Entonces aquí sería 16 sobre 52 por 51, 2652. Eso quiere decir que la probabilidad 0,006. ¿Listo? Eso quiere decir que hay un 0,6%. ¿Listo? ¿Sí ven? Vean ahí la diferencia. Pues digamos no es una diferencia significativa, pero sí es una diferencia en el, digamos, si estamos trabajando en un tipo de situación, digamos, más riesgoso o una situación más grande.
Bueno, listo. Pasemos aquí. Entonces, bueno, aquí el punto A, bueno, aquí ya lo hicimos. Está igual resuelto. El punto B. Entonces, fíjense ahí, bueno. Bueno, entonces la regla general de la multiplicación, entonces en este caso la regla general de la multiplicación es cuando los términos no son independientes. ¿Esto qué quiere decir? Que la probabilidad del primer caso influye en el segundo o el segundo influye en el primero. ¿Sí? Entonces aquí ya influye una probabilidad con la otra o un evento influye con el otro. Entonces en este caso los datos no son independientes. Y ahí es donde entra en juego la regla general de la multiplicación. Cuando se trabaja este tipo de probabilidad se conoce también como probabilidad condicional, porque una está condicionada a la otra. A está condicionado a B o B está condicionado a A. Eso quiere decir que depende, ¿sí? Depende. Entonces la regla de multiplicación se puede expresar como, entonces la probabilidad de B, entonces A intersección B, eso quiere decir que la probabilidad de B con respecto a A, ¿sí? Entonces de A con respecto a B, perdón. ¿Sí? Entonces, tiene que ocurrir B para que ocurra A. ¿O qué pasó con B para que ocurriera A? ¿O qué ocurre con A para que ocurra B? Cualquiera de las dos. ¿Sí? Cualquiera de las dos nos sirve. Lo más importante es cuál influye una con la otra. Bueno, entonces veamos aquí una situación. ¿Sí? Fíjense que también vamos a multiplicar, pero pues obviamente la situación a los independientes pues es un poco diferente. Dice un golfista tiene 12 camisetas en su closet. Suponga que 9 son blancas y las demás son azules. Como se viste de noche, simplemente toma una camiseta y se la pone. O sea, mete la mano en el closet y sacó una camiseta, la que sea. Juega golf 2 veces seguidas y no las lava. O sea, simplemente llega y se cambia y agarra una y vuelve y se la cambia y listo. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos camisetas que elija sean blancas? O sea, la camiseta de la mañana sea blanca y la camiseta de la tarde sea blanca. Entonces, ya tenemos dos situaciones. Entonces, tenemos una probabilidad de la probabilidad de A de que la primera sea blanca, ¿cierto? Y la probabilidad de B de, de que sea también blanca, ¿sí? Pero ojo, la probabilidad de B depende, entonces la probabilidad depende de lo que tenga A, ¿cierto? Si A tienes una camiseta blanca, pues la probabilidad depende de que la primera haya sido blanca. ¿Sí ven? Entonces la probabilidad de B depende de lo que suceda con A. Esa sí es la situación. Entonces la probabilidad de B, de que ocurra B, de que la segunda camiseta sea blanca, es que la primera haya sido blanca. ¿Sí ven? Entonces ahí las probabilidades están condicionadas, amarradas una a la otra. Entonces dice que tiene 9 blancas, entonces tiene 9 blancas de 12. Tiene 9 blancas de 12. Pero en la tarde, ¿sí? Cuando ya va a sacar la segunda, o sea, la probabilidad condicional, pues supongamos que sí cogió. Entonces tiene 8 camisetas blancas. ¿De cuántas? De 11 posibles. Entonces fíjense que aquí se modificó tanto el espacio muestral total como la cantidad de camisetas blancas. Entonces por eso la probabilidad está condicionada, la probabilidad está sujeta a situaciones en las que depende una cosa de la otra. ¿Sí ven? Entonces, otra vez, miremos acá. Entonces, la probabilidad de A de que sea blanca, de que agarre una camiseta al azar y sea blanca, pues son 9 de 12. ¿Por qué 9? Pues 9 son camisetas blancas y 12 es del total de camisetas que tiene. Pero ¿qué pasa por la tarde, digamos, cuando va a sacar la segunda camiseta? Pues ya no tiene 9 camisetas blancas, sino tiene 8. Y pues obviamente como ya usó una, pues ya no hay 12 sino 11. Entonces ahí se modificó el espacio muestral. En ese orden de ideas, pues la probabilidad de A y B, pues entonces está dada una probabilidad condicional, o sea, P de A y la probabilidad de A con respecto a B. Entonces en este caso sería 9 sobre 12 por
8 sobre 11. Entonces 9 por 8, 72. Y 12 por 11, creo que es 121. 132. Entonces 72 entre 132 nos daría 0,54. O sea que hay un 54% de probabilidad de que el señor golfista utilice 2 camisetas blancas al día. Esa es, ¿sí ven? Entonces ya está condicionada, la situación es diferente, el espacio muestral se perturba, todo se perturba, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, aquí ya está expresado. Aquí multiplicamos. ¿Listo? Bueno. De una baraja estándar de 52 cartas, sea A el suceso de sacar un as en la primera extracción y B sacar un as en la segunda extracción. Calcula la probabilidad de sacar 2 ases en 2 extracciones sin devolver la carta extraída. Entonces, el espacio muestral de la carta de as, entonces aquí está. Entonces recuerden aquí, a ver, aquí ya hay 4 ases, o sea, todos los ases de la carta de la baraja. Pero aquí ya hemos sacado uno, ¿sí? Aquí ya hay uno, o sea, usted cogió el primero y se lo quedó en la mano. De este modo, pues ya tenemos la probabilidad. Ah, bueno, y suponemos que usted tiene un as en la mano, ¿sí? Suponemos que usted tiene un as en la mano. Entonces, por eso en este caso ya solo quedan 3 ases posibles de 51 cartas, o sea, de 51 cartas que tenemos en el mazo, ¿sí? Entonces, recuerden ahí el espacio muestral. Listo. Entonces, bueno. Entonces, multiplicamos y obtenemos, pues, un jurgo, 0,0045. Eso quiere decir que 0,0045 por 100, un 0,45%, 0,45%. O sea, menos del 1%. Eso, entonces ahí está. ¿Sí ven? Entonces, pues hacer ese tipo de situaciones o digamos apostar eso es muy difícil. O sea, uno tiene una probabilidad muy pequeña. Ahora imagínense, por ejemplo, la probabilidad de ganarse el baloto, el chance y demás. Entonces ahí está. Bien, muchachos, entonces con esto, pues espero que puedan avanzar. Como siempre, pues recordarles, por favor, revisar el material de la plataforma, revisar las clases, revisar los cuestionarios. Y espero que esta pequeña introducción sobre probabilidad, entonces, pues nos sirva. ¿Listo? Cualquier cosa, pues con mucho gusto por medio de la plataforma, por medio del correo electrónico, por aquí estaremos. ¿Listo? Muchas gracias por su atención. Espero que estén bien. Hasta luego y chao.